Bienvenidos a Nocte Horror. Soy León y hoy vamos a transportarnos a 1902 al pueblo de Don Benito. Pero antes de empezar, aseguraos de suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de lo que se viene. Así que, agarraos al sillón porque comenzamos. 19 de junio de 1902. En la oscura noche de Don Benito, el silencio es casi palpable. La hora es avanzada, y las calles desiertas apenas muestran señales de vida. Es la 1 de la madrugada, y el crujido ocasional de ramas al viento interrumpe la calma, mientras 3 hombres avanzan con paso firme por la calle Padre Cortés. Pronto, 2 de ellos se quedan atrás, dejando a uno solo frente a la puerta de un modesto zaguán. Pedro Cidoncha, el sereno, golpea la puerta con urgencia. Tras un breve silencio, escucha pasos que se acercan. Una voz desde dentro pregunta quién es, y él responde que es el sereno, que necesita ayuda. Con tono apremiante, le explica a Catalina que tiene una emergencia y le pide que le abra la puerta. Sin embargo, ella se niega, insistiendo en que no abrirá a nadie a esas horas. Pero Cidoncha no se rinde. Menciona que necesita el maletín del doctor Carlos Suárez de inmediato. A pesar de la negativa inicial de Catalina, su determinación comienza a hacer mella. Finalmente, tras un rato de indecisión, ella decide abrir la puerta, sin saber que acaba de cometer el mayor error de su vida. Al acercarle el maletín a la puerta, Catalina abrió con cautela y se lo entregó. Sin embargo, el astuto sereno, pidiendo un vaso de agua, la hizo asentir amablemente y dirigirse a la cocina. Aprovechando esos breves momentos a solas, hizo señas a los otros 2 hombres para que se aproximaran y entraran. Catalina apareció poco después con el vaso de agua, que Cidoncha le agradeció con un gesto amable. Tras devolver el vaso, se retiró para continuar con su ronda. Catalina cerró la puerta rápidamente, solo para darse cuenta de que era demasiado tarde. De repente, 2 hombres que se habían escondido la atacaron brutalmente con abuso de superioridad golpeándola en la cabeza. Ella gritó desesperadamente, y desde dentro se escuchó un cerrojo. Era su hija Inés, que, al oír los gritos de su madre, intentó ponerse a salvo encerrándose en su habitación. Los hombres, una vez desembarazados de ese obstáculo, pues ya Catalina yacía sin vida en el suelo, se dirigieron hasta la habitación que, como suponían, se encontraba cerrada con una aldaba por dentro. Sin mediar palabra, los criminales, de una patada, echaron abajo la puerta y atacaron a la chica. Su intención era abusar de ella, pero Inés luchó con todas sus fuerzas para resistir. Logró escapar y esconderse bajo la cama de otra habitación, pero fue descubierta y sacada por los pies. A pesar de intentar forzarla nuevamente, Inés continuó resistiendo con valentía. Sin embargo, los agresores comenzaron a asestarle varias veces con un objeto punzante, lamentablemente terminando con su vida. Luchó fieramente por proteger su honra, pero en este momento no sabemos si lo logró. Los asesinos, con el objetivo de eludir a la justicia, saltaron por la ventana, creando la ilusión de que habían accedido a la casa a través de ella y dejando tras de sí huellas de sangre. Las víctimas son Catalina Barragán, viuda y de alrededor de 50 años, e Inés María Calderón Barragán, de 18 años. Madre e hija, vivían solas tras la partida de su hijo para realizar el servicio militar en Sevilla. Las 2 mujeres eran muy conocidas y queridas en el pueblo. Para sobrevivir, madre e hija trabajaban cosiendo y planchando para familias adineradas. Además, alquilaban una de las habitaciones de su casa a un médico oftalmólogo de Villanueva de la Serena, Carlos Suárez, quien usaba ese espacio para sus consultas. Doña Catalina e Inés María eran muy respetadas en Don Benito, conocidas y queridas. Inés María era una joven dulce y hermosa que atraía las miradas de muchos. Sus delicados rasgos, figura esbelta y cabellos rubios la convertían en el centro de atención entre los jóvenes del lugar. Sin embargo, a pesar de su belleza, no era fácil de conquistar, y varios de sus pretendientes encontraban en ella un desafío que no podían superar.
Cuando el día amanecía el 19 de junio, la lechera, como parte de su rutina matutina, se dirigía a la casa de doña Catalina para entregar la leche fresca. Al acercarse a la modesta vivienda, notó que había algo extraño en el ambiente. Las calles aún estaban envueltas en un silencio inquietante, y la puerta de la casa estaba entreabierta, lo que le pareció inusual. Con un leve presentimiento de inquietud, decidió llamar a la puerta, pero al no recibir respuesta, se atrevió a empujarla un poco más. Al cruzar el umbral, se encontró con una escena aterradora. En el suelo, cerca de la puerta, yacía doña Catalina, inmóvil y cubierta de sangre. La lechera sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba el desorden a su alrededor, con muebles revueltos y un ambiente de caos. Con el corazón acelerado y la mente nublada por el horror, se dio cuenta de que había descubierto algo terrible. Aturdida, retrocedió, y con un grito ahogado, salió corriendo de la casa en busca de ayuda y da aviso de inmediato a la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil llegó a la casa de doña Catalina, se encontraron con una escena espantosa. Doña Catalina yacía en la entrada, con manchas de sangre que evidenciaban la violencia del ataque. Los agentes comenzaron a inspeccionar la casa y al entrar en la habitación que alquilaban al médico oftalmólogo, descubrieron el cuerpo de Inés María escondido bajo la cama. Su camisón estaba subido hasta la cintura, y sus manos protegían sus muslos, como si intentara defender su honor. Inés presentaba varias heridas de un objeto punzante, al igual que su madre, quien también tenía la cabeza destrozada por los golpes. A simple vista, era un crimen aterrador y solo quedaba a la espera de la autopsia para esclarecer los detalles de lo ocurrido. Tras realizar la autopsia de las dos mujeres, se determinó que el cuerpo de doña Catalina presentaba varias heridas provocadas por un objeto punzante, de las cuales 4 eran mortales. Su muerte fue casi inmediata, por lo que prácticamente no sufrió. En cuanto al cuerpo de la joven Inés, presentaba múltiples magulladuras, arañazos y un total de 21 heridas ocasionadas por un arma punzante. Se encontraron marcas de dedos ensangrentados en la parte interna de sus muslos. De las 21 heridas, 7 fueron en la cabeza, otras en la zona de las cervicales y el cuello, una en el hombro derecho, otra en el hombro izquierdo y varias en manos y muñecas. La mayoría de estas lesiones fueron infligidas por la espalda, y 3 de ellas resultaron mortales. A pesar de la brutalidad del ataque, la honra de la joven permaneció intacta, ya que los agresores no lograron abusar de ella. Inés perdió la vida tratando de proteger su dignidad. El crimen se caracterizó por un ensañamiento extremo, mostrando la brutalidad con la que fueron agredidas. Los agentes también hallaron junto al cuerpo de doña Catalina el maletín del médico y un vaso roto en el suelo. La noticia del crimen corrió como la pólvora por toda la nación. Ese día, el pueblo se vistió de luto y salió a las calles para despedir a las dos mujeres tan queridas por todos. Todos los comercios cerraron para unirse al cortejo fúnebre, y kilómetros de personas acompañaron a las fallecidas. La comunidad lloraba la pérdida y clamaba justicia. Un crimen tan brutal no podía quedar impune. Incluso se ofreció una recompensa de 500 pesetas a quien diera alguna pista que condujera a la captura de semejante monstruo. Al encontrar el maletín del médico junto al cuerpo, las primeras sospechas fueron puestas sobre Carlos Suárez, el oftalmólogo que tenía alquilada la habitación en la casa de las mujeres. Incluso un testigo anónimo lo acusó directamente diciendo que miraba a la joven Inés con ojos lujuriosos. Otro sospechoso fue Saturio Guzmán, uno de los enamorados de Inés. Saturio era un joven educado y respetuoso, profundamente enamorado de Inés, aunque sus sentimientos no eran correspondidos. Ambos fueron detenidos como sospechoso y encarcelados. Los interrogatorios llevados a cabo por la Guardia Civil en este caso eran un reflejo de las prácticas de la época, donde la presión y la coerción eran herramientas comunes. Saturio, junto con otros sospechosos, fue sometido a un intenso escrutinio. Las autoridades, ansiosas por resolver un crimen tan brutal, no dudaron en usar métodos agresivos para obtener respuestas. Durante horas,
Los interrogatorios se prolongaban, con los sospechosos enfrentando un agotamiento físico y mental. La Guardia Civil podía recurrir a amenazas y tácticas de intimidación, buscando quebrantar la voluntad de aquellos que creían tener información relevante. No era raro que se aplicaran formas de violencia física o psicológica, con el objetivo de conseguir confesiones, a menudo a expensas de la verdad. En un ambiente de miedo y tensión, Saturio y los demás se veían obligados a lidiar con la presión constante de las autoridades, temiendo por su futuro y su seguridad. Sin los derechos que hoy se consideran fundamentales, los interrogados estaban a merced de un sistema que priorizaba la resolución del caso por encima del bienestar de los individuos. Sin embargo, el clamor de la gente apuntaba a un culpable concreto: ha sido García Paredes. Inés era considerada una joven preciosa, decente y moral, lo que llevó a las autoridades a investigar a quienes habían mostrado interés en ella. Los vecinos creían que Inés había muerto defendiendo su virtud. Pero, ¿quién era realmente García Paredes y por qué era el principal sospechoso? Carlos García de Paredes era un conocido en el pueblo, un caciquillo soltero de 32 años, alto, delgado y con un aire de fanfarrón. Era mujeriego y tenía una relación complicada con el alcohol. No se le conocía un trabajo fijo ni ninguna fuente de ingresos clara. Su rostro delgado estaba adornado con un imponente bigote, y su afición por el juego era un secreto a voces en la localidad. Llevaba meses acosando a Inés, obsesionado con ella, a pesar de que la joven lo rechazaba una y otra vez. Aunque su comportamiento no era bien visto ni por Inés ni por la comunidad, su influencia y sus propiedades familiares le otorgaban un estatus privilegiado en el pueblo, donde todos lo conocían como Don Carlos. A pesar de su turbio pasado, que incluía agresiones a un sereno, violación a una mujer discapacitada e incluso apuñalamiento a su propia madre, la Guardia Civil se mostraba reacia a interrogar a Carlos García de Paredes. Su estatus social y el temor a las repercusiones que podrían surgir hacían que su situación fuera complicada. Carlos era, sin duda, una figura controvertida y problemática en el pueblo. El poder y la influencia de la familia de Carlos lo hacían sentirse seguro, a pesar del creciente clamor popular en su contra. Pero el 3 de julio de 1902, las autoridades finalmente decidieron detener a Don Carlos, junto a su criado, acusado de limpiar las manchas de sangre de su traje. También fue detenido el sereno Pedro Cidoncha, ya que resultaba bastante extraño que ante la brutalidad del ataque el sereno, que precisamente tenía por cometido vigilar que todos tuvieran orden, no escuchara los gritos de las víctimas ni viera a los agresores. Con 5 detenidos en total, todos insistían en su inocencia. Sin embargo, a pesar de los largos interrogatorios, no lograban obtener información concluyente. El clamor popular aumentaba día a día. La muchedumbre, en sus manifestaciones, llegó a lanzar piedras contra el ayuntamiento, la casa del alcalde e incluso la del cura. Este último era señalado como traidor, ya que muchos creían que sabía quiénes eran los asesinos, pero estaba protegiendo a los criminales amparándose en el secreto de confesión. Sin embargo, el 2 de agosto, un testigo llamado Tomás Benito Alonso Camacho se presentó para aportar información valiosa. Afirmó haber visto a los criminales, 2 hombres, entrar en la casa de Catalina Barragán. La tardanza de Camacho en hablar se debió a que no consideraba suficiente la recompensa inicial de 500 pesetas ofrecida por la información. Según el relato de Tomás, alrededor de la 1 de la madrugada, mientras regresaba a casa por la calle Valdivia, vio al sereno Pedro Cidoncha caminando delante de él. Pedro se detuvo a hablar con 2 hombres, y luego continuaron juntos hacia la calle Padre Cortés, deteniéndose frente a la casa de Catalina. Aunque Tomás le saludó al pasar, ninguno de los hombres le respondió. Intrigado por su comportamiento, decidió esconderse detrás de un carro de esteras para observar lo que estaba ocurriendo. Desde su escondite, presenció cómo doña Catalina se negaba a abrir la puerta, insistiendo en que no quería abrirle a nadie. Sin embargo,
El sereno argumentó que era urgente y que el médico oculista había dejado su maletín allí y lo necesitaba con premura. En ese momento, el sereno, ya dentro de la casa, pidió un poco de agua a doña Catalina y aprovechó para hacer una señal con el farol a los otros dos hombres que estaban escondidos en la esquina. Sin hacer ruido, estos individuos ingresaron a la casa, mientras el sereno cerraba la puerta tras ellos y continuaba con su ronda. Gracias a la luz de la luna, Tomás pudo distinguir claramente los rostros de los tres hombres. Más tarde, en una rueda de reconocimiento de los detenidos, pudo identificar a Carlos García de Paredes como el primero en entrar, y también reconoció al sereno Cidoncha. Su testimonio resultó crucial, ya que ayudó a exonerar a dos personas inocentes, Saturio Guzmán y el médico. Sin embargo, el médico quedó tan afectado por lo sucedido que nunca volvió a ser el mismo. Por su parte, Saturio no pudo olvidar a Inés y años después, le dedicó una habanera muy sentida que comenzaba con las palabras: «Lenguas infames quisieron mancharte». Pero aún había otro sospechoso por identificar. Tomás describió a este individuo como un hombre maduro, gordo y con el pelo blanco. Cuando presentaron a Ramón Martín de Castejón, un hombre de unos 50 años conocido por su mala fama pero con una buena posición económica, Tomás lo reconoció como otro de los implicados. En la casa de Ramón, encontraron unos pantalones con rastros de sangre. Aunque habían sido lavados, las manchas no se habían eliminado por completo. Además, se descubrió que, en su momento, Ramón había intentado cortejar a la viuda Catalina. Todo esto había sucedido a raíz de la negativa de Inés a mantener cualquier tipo de relación con don Carlos. Este, cansado de los constantes rechazos, estaba furioso. Su obsesión por poseer a la joven se había vuelto tan intensa que ya no le importaba cómo lo haría. Lo haría de cualquier manera, incluso si eso significaba recurrir a la violencia. Para él, Inés debía ser suya o de nadie más. Con Carlos García de Paredes, su criado Juan Rando, el sereno Pedro Cidoncha y Ramón Martín de Castejón ya detenidos, las pruebas acumuladas confirmaban que ellos eran los responsables de los brutales asesinatos. Era el momento de llevar a cabo el juicio. A pesar de que todos continuaban negando su implicación en el crimen y clamando su inocencia, la familia de Paredes no se quedó de brazos cruzados. Intentaron utilizar sus influencias para que el delito se clasificara como un crimen de guante blanco, es decir, como si se hubiera cometido sin violencia o intimidación directa. Es comprensible la indignación que esto generó en la población. Después de la brutalidad que había marcado este caso, sería un insulto que se considerara un crimen sin violencia. La comunidad no podía aceptar que los asesinos, responsables de un acto tan atroz, pudieran eludir la justicia bajo el argumento de que su crimen había sido menos grave de lo que realmente era. La presión social era palpable, y la exigencia de un juicio justo resonaba en cada rincón del pueblo, como un eco de dolor y rabia por la memoria de Inés y Catalina. La indignación del pueblo, cansado de la represión y el caciquismo, creció. Rumores de un posible traslado de los detenidos a Badajoz llevaron a la población a organizar grupos de vigilancia, temerosos de que se intentara evadir la justicia. La presión popular llevó a la Audiencia de Extremadura a trasladar el juicio a don Benito, donde finalmente, el 18 de noviembre de 1903, se dictó sentencia. Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón fueron condenados a muerte, mientras que el sereno recibió cadena perpetua. El criado de Paredes quedó en libertad, exento de cargos, presionado por su amo para deshacerse de la ropa del día del crimen. Tras la sentencia, el pueblo seguía en tensión. Nuevamente surgieron rumores sobre un posible traslado de los reos para su ejecución, lo que provocó miedo de que pudieran evadir la pena capital. La población exigía que las ejecuciones se llevaran a cabo en Don Benito, y de ser posible, que fueran públicas, para que todos pudieran ver la justicia en acción. La audiencia, temiendo un levantamiento, finalmente accedió a la petición del pueblo, pero acordó una decisión intermedia sobre la ubicación.
Las ejecuciones serían públicas, pero se realizarían en el patio de la cárcel y no en la plaza del pueblo. La fecha establecida por el tribunal para la ejecución fue el 5 de abril de 1905, 2 años después. Llegada la fecha, los reos fueron sacados de sus celdas sobre las 8 de la mañana y llevados hasta el patíbulo. El primero en pasar por el verdugo debía ser don Carlos. Conocido por su arrogancia y prepotencia, mostró una vulnerabilidad inesperada al no poder controlar sus esfínteres. Ese día, su suerte y sus influencias se agotaron, pues Carlos García de Paredes murió degollado por la mano del verdugo en el garrote vil. En cambio, Ramón sufrió un castigo aún más cruel. El verdugo no pudo llevar a cabo la ejecución correctamente hasta el tercer intento, debido a un bocio en el cuello de Ramón que lo hizo más difícil. Este incidente convirtió a un asesino en una víctima, destacando las fallas y la brutalidad del sistema de justicia de la época. Este caso se hizo tan famoso que incluso fue adaptado al cine en 1988 con la película Jarrapellejos, donde Antonio Ferrandis interpretó el papel principal, basado en el guión de Felipe Trigo. Curiosamente, este es el crimen que Pío Baroja nunca llegó a escribir en sus memorias, argumentando que le faltaban nervios para dramatizarlo. Con esto concluye el caso de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y si así es te agradezco que me dejes un like. Y si estás interesado en más contenido como este y quieres apoyar el canal, suscríbete para no perderte nada. Sin más, gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo. Te espero.